En efecto, ya estamos en contacto telefónico desde la capital de la República con el doctor Gonzalo Silva Hernández. Él es un constitucionalista de la República del Ecuador. Doctor, primeramente quiero agradecerle a usted, a nombre de nuestra audiencia acá en la región sur, en la provincia de Loja, de esta alianza de medios de comunicación, porque con sus acertados criterios que lo dijimos hace varios meses atrás sobre la situación del Consejo de Participación Ciudadana, en la designación del presidente del Consejo de la Judicatura. Por eso me permito, señor doctor, agradecerle en el aspecto personal y profesional, porque con sus ilustrados criterios nos ayuda a entender con estas nuevas modalidades, porque ya nos dicen algunos abogados que recién salen y ponen su estudio, llegan a ser funcionarios del Poder Judicial y nos dicen, el pensamiento suyo ya está caduco, ya son viejos. Pero la experiencia prima en estos conceptos. Señor doctor, le reitero el agradecimiento. ¿Y qué consideración tiene sobre lo que se dio el día de ayer por parte de la Corte Constitucional, señor doctor? Bienvenido. Muchas gracias, señor doctor, por la llamada. Un saludo cordial a toda la ciudadanía, en particular de la provincia de Loja. Mire, yo más que constitucionalista soy un penalista con títulos. Por supuesto, un penalista debe conocer los asuntos constitucionales. Exactamente. Pero respecto a su pregunta y preocupación, ya manifesté en su medio de comunicación hace varios meses de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presidido por el doctor Trujillo, desconoció el tenor literal de la consulta popular del mes de febrero del año 2018, y entregó a dedo, digamos, para que se entienda mejor, a los órganos de control a varias personas sin las credenciales debidas y sin el sustento debido. ¿Por qué? Porque la consulta dispuso de que se evalúe y se designe, acaso después de separados, inmediatamente a sus representantes, o sea, a los principales. No lo hicieron y ahí están las consecuencias. Una de estas consecuencias fue de que la Corte Nacional de Justicia, en aquel tiempo presidida por la doctora Aguirre, envió una terna, que si mal no me equivoco, si mal no recuerdo, integraban la doctora Merchán, la doctora María del Carmen Maldonado y el doctor Julio Arrieta. Esta terna que envió la Corte Nacional no fue aceptada por el Consejo de Participación. Impusieron la obligación de que presente otra. Nuevamente mandaron la misma. Entonces el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desplazó a los señores doctor Arrieta y desplazó a la señora doctora Merchán y dejaron a la señora doctora Maldonado, a quien le designaron a una sola persona de una terna descalificada, le designaron a la doctora Maldonado. Entonces, como obligadamente debió procesarse que alguien deba reemplazarle a la doctora Maldonado, pues el mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues acogió o consideró el nombre del doctor Álvaro Román, que era de la terna emitida por la Fiscalía General para la designación del representante del Consejo de la Judicatura, que viene de la Fiscalía General. Entonces al doctor Román lo nombraron y le posesionaron como suplente alterno, o como se denomine, de la doctora Maldonado, y se posesionó, digo yo, en el Congreso Nacional, porque así dispone la norma constitucional. Entonces, la Constitución no prevé cómo se debe reemplazar, pero sí el Código Orgánico de la Función Judicial lo establece, que en caso de ausencia definitiva del presidente de la Corte, del presidente de la Judicatura, le reemplazará un suplente.
Pero en este caso, ¿quién era el suplente ya posesionado? Y que no había otra alternativa que la del señor doctor Román Márquez. Así manifestamos, así consideramos y así debió ser. Sin embargo, cuando después de la separación de la doctora Maldonado, no había quien se posesione como presidente y vino el problema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con la Corte Nacional con el Consejo, el Congreso Nacional para que interprete, mandaron a la Procuraduría del Estado para que dé haciendo el favor de interpretar, es decir, se llenaron de una cantidad de problemas que incluso la Corte Constitucional no le dio cargo, no le hizo tanto caso al señor doctor Román cuando él presentó su reclamo. Pero ha pasado un poco de tiempo y ahora le dan toda la razón cuando reconocen que él es el que debe reemplazar al presidente de la Corte, la Consejo de la Judicatura, y por consiguiente pues ostenta la calidad ya de presidente, que no necesita posesionarse, sino solamente la acción de personal, puesto que él estaba posesionado anteriormente. Este es el antecedente para que el Consejo de la Judicatura quede ahora ya integrado provisionalmente. Pero esta provisionalidad durará el plazo de los 3 años que falta para que terminen en su función todos los integrantes del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué razón? Porque ahorita ya no hay Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya no existe. Ya no existen. Los integrantes. Ya no existen los integrantes porque fueron destituidos. Y llama también la atención que que la Corte Constitucional no haya dispuesto que se procese un enjuiciamiento en contra de todos ellos a través de un oficio o carta a la Fiscalía General. A eso me llama la atención, señor doctor, porque estaba leyendo la resolución de la Corte Constitucional. Sí. ¿No sería aquí que faltó también decisión de actuación del Procurador General del Estado? Porque en la sentencia o en esta resolución dice actuación deliberada. Y deliberada significa de que estaba en juego la parte administrativa y judicial del Estado ecuatoriano, es decir, todos nosotros. Y el abogado de los ecuatorianos es el Procurador General del Estado, que debería de haber puesto también su observación, doctor. Ese es mi criterio, no sé usted cómo lo considera. Correctamente, señor doctor, no debería, debe, porque es un asunto público en el cual se evidencia una infracción ya dolosa, en la que debe el Procurador General del Estado presentar ante la Fiscalía General con la resolución dictada por la Corte Constitucional. Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Pero hay más todavía. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha quedado pero descabezado porque no hay un solo integrante y los suplentes no llegan creo que a 3 o 4. En tal virtud no se podrían ellos convocar o autoconvocar o designárseles o posesionárseles a través del Congreso Nacional, puesto que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la integran 7, no 4. Entonces, todos los que están ahorita, tanto el Contralor encargado del encargado del encargado y todos los demás, pues se quedarán en sus puestos hasta cuando el resultado de la consulta y se procese las designaciones a través, si es que gana esta pregunta, a través del Congreso Nacional, que demorará tal vez 1 año y medio a 2 años, tiempo suficiente para decir que ya el gobierno actual, doctor, habrá terminado su función. Doctor, aquí quiero hacerle una pregunta. Cuando en este momento estamos en una cefalía en el Consejo de Participación Ciudadana, y creo que antes de que los ecuatorianos se pronuncien en la consulta, la Corte Constitucional nos dio dando el pronunciamiento de la consulta. Doctor, ¿pero qué pasaría con esa comisión que está conociendo y calificando el proceso para la selección del nuevo Contralor, que ya está emitiendo un informe, si no tenemos Consejo de Participación, doctor? Ya quedaría sin efecto, pues. Porque ¿quiénes son los que designan? Los que procesan son estas unidades designadas, designadas para elaborar los estudios sobre capacidad, probidad, etcétera.
Pero quienes designan son los 7 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ellos son los que designan. Claro, entonces esta comisión es el Congreso Nacional. Claro, doctor, cuando dice la resolución de la Corte que los destituye a todos los vocales, sí, señor, al momento de haber designado esa comisión prácticamente queda sin efecto. Sin efecto, exacto. Ya, queda sin efecto ya, pues. ¿A quién van a presentar el informe o el estudio? ¿A qué Consejo de Participación ya no existe? Y si es que acaso sobreviven unos 3 o 4 alternos o suplentes, tampoco pueden ellos procesar una ejecución en razón que no constituyen el cuerpo colegiado, que son 7. Uh-huh. Es decir, la cefalía en la que quedó la función del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es verdaderamente lacerante. Mire usted, si se había escuchado por parte del señor presidente de la República que era más viable, si no querían la Constitución de 1998 con sus reformas, más viable entonces sería una nueva Asamblea Constituyente en la cual se define sin poderes, pues sin todos los poderes, para que se designe a unas 8 o 10 personas de valía, que sí las hay debidamente ilustradas en todo el país, que acojan la Constitución de 1998 en lo que sea válido, digamos, o aprobable, y de los años 2008 igual. Uh-huh. Pero no lo hizo, y ya tendríamos una nueva Constitución, ya tendríamos los 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, que le vienen desde la Revolución Francesa, y ya habría desaparecido el Consejo de la Judicatura, pasaba a ser simple y llanamente el Departamento de Talento Humano de la Corte Suprema. El Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social habría ya desaparecido de un solo plumazo, pero nada de esto se escuchó, y ahí tenemos las consecuencias cada día más, el problema agudizado estructural y orgánicamente en el país. Exacto, doctora. Es que hay muchas figuras jurídicas en esta resolución de la Corte Constitucional que como estudiantes de Derecho deberían de tomarla como estudio, doctor, estudio constitucional y referente. Por eso yo acudo a la experticia, a la experiencia suya, señor doctor. Claro, yo soy abogado, pero no tengo mucha experiencia. La experiencia se la va ganando de acuerdo a los años y usted para mí es un guía en este aspecto de la jurisprudencia. Y yo le quiero consultar algo, doctor. Cuando la Corte Constitucional, el doctor Álvaro Román presentó en su debido momento una acción de protección, la Corte Constitucional no le dio la razón y hoy le está dando la razón. ¿No entramos en la figura posiblemente, doctor, del prevaricato de la Corte Constitucional, doctor? Es que no cometen prevaricato los ministros de la Corte Constitucional, ni los ministros de la Corte Suprema, ni tampoco cometen prevaricato los jueces de primera o segunda instancia que se pronuncian sobre asuntos constitucionales. Perfecto. Eso desde el año 2011 y 12 ya no existe. Entonces, pero más allá de lo bien o mal que hayan actuado anteriormente, hoy han reconocido de que esto es lo que debió hacerse, ¿cierto? Es verdad que han pasado tanto tiempo y a cierta altura de la vida, mi querido amigo, los años corren como antes los meses. Pero es posible que pronto uno se habitúe a este vertiginoso devenir del tiempo, pero que con este paso o transcurso a uno le permite acoger determinadas leyes, normas, reglamentos y toda la experiencia o el bagaje que se adquiere, porque los abogados en ejercicio somos estudiantes del derecho, que no terminamos, que no culminamos de aprender, ¿no es cierto? Algún maestro muy sabio decía, el abogado solo entiende o conoce cuando 3 días después de que ha sido enterrado. Por eso me permito hacerle esa pregunta, porque las dudas que uno se tiene se van dilucidando cuando hay una experiencia como en el caso suyo que nos alimenta estos conocimientos, doctor. Por eso hice la introducción. Algunos jovencitos de la jurisprudencia que están en los cargos de la función judicial nos dicen, ya son ustedes caducos, son viejos. Los nuevos jóvenes neoconstitucionalistas tenemos esta línea y creo que la sentencia de la Corte Constitucional deja un buen precedente para ir componiendo
en lo que es el sistema judicial y el Estado ecuatoriano, señor doctor? Indudablemente, señor doctor. Algún momento dijo Montalvo, ¿no es cierto? La juventud es un error que solo se va corrigiendo con los años. Cierto es que algunos jóvenes piensan como adultos, y aquí ciertos adultos piensan como jóvenes o como niños, indudablemente. Sí, pero en el campo del derecho, ¿no es cierto?, se crea un estímulo a través del tiempo, de la preparación, de la laboriosidad, de la entrega que uno procesa para adquirir los conocimientos. Uno no nace sabio, ni muere tampoco sabio. Aprende en el transcurso del tiempo, y este aprendizaje es el que sirve para ilustrar a toda la gente. Hay muchachitos que apenas salen graduados y creen que Carrasco ya no existió. Se habla ahora de Ferrajoli, se habla de Rodin, pero no saben cuál es el antecedente de las escuelas del derecho, la preclásica, la clásica, la positivista y la tercera escuela. No saben los nombres ni apellidos de ellos. Y no solamente es aquí en el país. He tenido la oportunidad de estar en disertaciones en Europa, y en España no conocían quién era Cuello Calón. Eso es una vergüenza. Aquí es igual. Aquí no conocen a exégetas del derecho que han dado luche a nuestra legislación ecuatoriana, como son Francisco Pérez Borja, como es Víctor Manuel Peña-Herrera. En el sur, en su provincia, tenemos gente de recuerdo en la Corte Suprema, como el doctor Guerrero, Walter Guerrero Vivanco, el doctor Jorge Hugo Rengel, para citar dos personajes que han honrado la Corte Suprema de Justicia. Entonces estos jóvenes tienen que entender primero que sin antecedentes no hay consecuencia, sin principio no hay fin, ¿no es cierto? Esto es muy importante. Doctor, para finalizar, ¿qué espera si el doctor Álvaro Román en el transcurso de las horas ya asume la presidencia del Consejo de la Judicatura? ¿Qué espera de él? ¿O cuál sería una recomendación, con el debido respeto que se merece el doctor Álvaro Román, que le podría hacer como jurisconsulto a usted, señor doctor? Mire, Álvaro es un tipo inteligente, preparado. Conozco de sus ejecutorías. Cierto es que va a un potro bastante problemático, ¿no es cierto?, en el cual pues existe una mayoría ya de gente que ha trabajado en el Consejo de la Judicatura, que ha sido cuestionado. Los Murillos son cuestionados, la doctora otra es cuestionada, el otro doctor no le reconoce el presidente de la República. Entonces va a trabajar con 4 personajes que son debidamente acreditados, pero en lo nefasto, porque nada han hecho en favor de la función judicial. Sin embargo, la habilidad de un estratega, ya en este campo jurídico que aspiro, pues se constituya Álvaro, pues sea quien conduzca de alguna manera a una alternativa de viabilizar que el problema de la administración de justicia es estructural, es presupuestario y es procesal. Si él llega a preparar estrategias y metodología para la aplicación de sus estrategias en la administración de justicia, habrá cumplido con su misión y su función. Claro, y estaremos observándolo al doctor. El periodista también es acucioso, señor doctor. Cuando usted dice, lo conozco a Álvaro Román y le toca montar un potro, ¿lo dice por lo que se dice en el adagio de las caballerizas, por lo chúcaro o por la parte intelectual del señor doctor? Bueno, no han demostrado que son intelectuales los 4 que están integrando ahora el Consejo de la Judicatura, ¿no? Porque vea el desastre en el que se encuentra la administración de justicia, en donde cada uno de los jueces desde primera y segunda instancia hacen lo que les da la gana y tienen su criterio sin duda debidamente fundado, pero mal interpretado.
en su provincia mismo, señor doctor, se procesa juicios de reparación integral como un juicio ordinario, violentando todas las disposiciones orgánicas, y así en diferentes provincias. Si usted sale aquí en la ciudad de Quito, a poca distancia, en Conocoto, por decirlo, ya se aplica una ley diferente o se interpreta indebidamente la ley. Entonces no existe esta unicidad de criterios de respeto que la función judicial debe obligadamente hacerlo a través del Consejo de la Judicatura y de la unicidad que debe existir de criterios, vuelvo a repetir, fundados con lo que expresan todos los integrantes de la función judicial. Estamos muy alejados de esto, señor licenciado, señor doctor, y aspiro de que Álvaro, a quien le trato así porque tengo amistad con él de muchísimos años, Álvaro pues cumpla con su misión y su función. Esta es la aspiración. Doctor, yo le quedo agradecido a usted por esta ilustración de conocimientos y que nos alimenta a cada momento de seguir avanzando en la parte, no solamente del periodismo, doctor, sino en la parte del análisis judicial en el Estado ecuatoriano. Seguiremos conversando, señor doctor, y le quedo eternamente agradecido. Le agradezco mucho, señor doctor, su llamada y un saludo cordial a toda la ciudadanía. Muy amable, doctor. Ha sido el doctor Gonzalo Silva Hernández, constitucionalista y penalista de la República del Ecuador. Con sus sabios criterios, ustedes pueden entender lo que se dio la noche de ayer, que de manera prolija nosotros ya analizábamos el tema que se estaba generando por parte de la Corte Constitucional. Me quedo con la palabra que no hemos sido en vano los comentarios que hemos hecho sobre el nivel intelectual de algunos funcionarios del Poder Judicial. Cuando se deja buenas acciones, los nombres afloran inmediatamente. El doctor Gonzalo Silva, que tiene ya una edad de experiencia, manifiesta: la Corte Suprema de Justicia del Ecuador estuvo el intelecto lojano, y recordó dos nombres, como es el del doctor Walter Guerrero Vivanco y el del doctor Jorge Hugo Rengel. El resto, que también merecen nuestro respeto, pero lo de actual, me quedo con la palabra, al doctor Álvaro Román le toca montar un potro, y la pregunta que yo le hice, claro, ¿el potro es chúcaro o el potro no tiene el nivel de conocimiento para en lo que es la parte administrativa? Y el doctor Gonzalo Silva, con esa experticia, esas palabras técnicas, lo dijo y lo describió cómo es el poder de administración de justicia de ciertos funcionarios del Poder Judicial. Y los estudiantes de periodismo incluso, y de derecho, deberían tener ya este auto de verificación de la sentencia de la Corte Constitucional para que ellos vayan estudiando, porque en el número 3, allí dispone destituir a los 7 consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y lo que manifiesta más adelante, de acuerdo a los artículos correspondientes, y manifiestan la sentencia emitida este 26 de septiembre del 2022, haciendo una referencia de lo que se dio en días anteriores. La destitución opera con efecto inmediato desde la notificación del presente auto. Esto es lo que están manifestando los representantes de la Corte Constitucional. En el numeral 4, en el inciso segundo dice: hasta que el órgano competente nombre a uno de los candidatos o candidatas de la cuarta terna para que presida el Consejo de la Judicatura, Álvaro Román Márquez asumirá la presidencia temporal del Consejo de la Judicatura en su calidad de suplente por la sentencia o por la ausencia del presidente titular del organismo. En este momento, como dice el doctor Gonzalo Silva, el Consejo de Participación Ciudadana está en acefalía, no va a ser nombrado. La consulta que se viene para este 5 de febrero prácticamente
desaparecería el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, en otras palabras, el doctor Álvaro Román le tocaría estar al frente del Consejo de la Judicatura durante los próximos 3 años para que nuevamente sea nombrado los vocales del Consejo de la Judicatura, es decir, hasta el 2026 el doctor Álvaro Román Márquez. Tiene raíces lojanas el doctor Álvaro Román Márquez, con quien en la ocasión cuando presentaba el recurso de protección tuvimos la oportunidad de conversar y mantenemos comunicación con él sobre aspectos jurídicos del proceso que llevaba él. Estaremos en el transcurso de las horas con él haciendo información si lo amerita el caso, pero más temprano, y también lo que dijo el doctor Gonzalo Silva ante la pregunta que le formulé, ¿qué pasaría con esa comisión que está encargada de designar al Contralor General del Estado? En este momento están haciendo una conexión vía Zoom para determinar cuáles son los siguientes pasos para la designación del Contralor. Eso quedó en el piso, porque esa comisión no tiene la base moral ni legal de seguir actuando, porque no hay Consejo de Participación Ciudadana. Y hace pocos instantes también se informa por parte del Consejo de la Judicatura en relación a lo que es ya un comunicado fechado en la noche de ayer. El doctor Fausto Murillo Fierro ha dispuesto que se apliquen los procedimientos internos para dar cumplimiento inmediato al auto de verificación de la sentencia 1219-2022 EP 23 de la Corte Constitucional. En este contexto, Fausto Murillo Fierro hará la entrega de la presidencia del Consejo de la Judicatura al doctor Álvaro Román Márquez y presentará el respectivo informe del estado situacional de la institución, así como de sus principales proyectos. Es el comunicado que lo da a conocer la Judicatura en su cuenta de Twitter la noche de ayer, hace más o menos a eso de las 23 horas. Era este comunicado que lo subían a las plataformas digitales desde el Consejo de la Judicatura. Y lo que dijo el doctor Gonzalo Silva: vamos a pedirle al doctor Álvaro Román Márquez que ponga su visión y su accionar, pero fuerte, para lo cual nos comprometemos desde esta trinchera de información a decirle todas las realidades del Poder Judicial. Funcionarios de cuarta categoría son los que visitan a los jueces en las oficinas para direccionar ciertas presiones en el aspecto judicial. Sería importante, por honor y decencia, la actual directora de la Judicatura presentar la renuncia. Pero que presente la renuncia manifestando cuántos contratos de personal firmó, cuántos nombramientos ocasionales firmó, cuál ha sido su nivel de producción. Por decencia y moral, yo en este momento presentaría la renuncia, porque el hombre de bien se demuestra allí la probidad que es al frente de una institución y que no está a través de un sueldo. Esperemos que en el transcurso de las horas nos remitan una información que la directora del Consejo de la Judicatura presentó la renuncia al cargo para que el doctor Álvaro Román Márquez designe a la persona que él crea conveniente al frente de esta dirección de la Judicatura en Loja y comience a hacer una limpia en lo que es la solemnidad del Poder Judicial en la ciudad de Loja. Hay personas, funcionarios, que manifestaban de que no tienen ni toners para las impresoras y poder hacer su trabajo en el aspecto administrativo. Todo eso estaremos conversando en el transcurso de las horas. Y es que la situación puede ir cambiando porque hay que moralizar a la justicia en todo su estamento, tanto a nivel nacional como aquí en la ciudad de Loja. Hay que moralizar porque también vamos a decirle al doctor Álvaro Román Márquez,
que observe el nepotismo. Jueces, trabajan hijos, sobrinos, yernos, nueras, empleadas, esposas y un sinnúmero de familiares en el Poder Judicial. Jueces, trabaja el hermano, cuñada, sobrinos, nueras, yernos, tíos, empleadas y todo un séquito familiar en el Poder Judicial. ¿Y el nepotismo dónde quedó? Claro, se escudaron bajo la figura de ser revolucionarios y corruptos. Hay que ser honestos. Vamos a solicitar que de una vez se comience a transparentar y a moralizar el Poder Judicial en el distrito de Loja y a nivel nacional.